La NASA acaba de anunciar un descubrimiento verdaderamente extraordinario. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas parece desviar los vientos solares mediante un campo magnético. En pocas palabras, esto significa que un pequeño cuerpo cósmico, apenas visible a escala interestelar, es capaz de repeler una potente corriente de partículas cargadas, algo que, hasta ahora, se creía posible solo para planetas con enormes escudos magnéticos. Esta revelación desmiente la teoría astronómica aceptada. Si 3I Atlas realmente altera el flujo del viento solar, la física actual no logra explicarlo. Algunos científicos lo consideran el evento cósmico más sorprendente desde Oumuamua, mientras que otros se muestran inquietos por lo que podría significar para nuestra comprensión de los objetos que entran en nuestro sistema solar. ¿Podría la naturaleza estar ocultando una fuerza desconocida? ¿O estamos presenciando un tipo de anomalía cósmica completamente nuevo? A las pocas horas del comunicado de la NASA, la prensa mundial estalló en cólera. Términos complejos como campo magnético, viento solar, normalmente reservados a la astrofísica, dominaron los titulares y las redes sociales. Investigadores que dedicaron sus carreras al estudio del flujo de plasma solar recibieron repentinamente llamadas incesantes de periodistas y funcionarios. La conmoción trascendió la ciencia. Fue cultural. Durante décadas, el viento solar ha simbolizado la respiración incesante del Sol, corrientes de partículas cargadas que se expanden a millones de kilómetros por hora. Solo planetas con enormes núcleos metálicos, como la Tierra, Júpiter y Saturno, se creían capaces de crear burbujas protectoras dentro de esa tormenta. Ahora, un objeto de tan solo unos kilómetros de diámetro aparentemente estaba logrando la misma hazaña. El comunicado oficial de la NASA fue conciso y mesurado. Características magnéticas inusuales detectadas cerca de Atlas 3I. Análisis adicional en curso. Aún así, las implicaciones fueron inmensas. Astrónomos aficionados y profesionales revisaron de inmediato sus registros de observación en busca de anomalías similares. Las comunidades científicas en línea se multiplicaron con lecturas de plasma compartidas, donde cada fluctuación fue examinada minuciosamente. El Dr. Richard Kowalski, quien dirigió el equipo que notó por primera vez la irregularidad, publicó un mensaje que se extendió rápidamente por los círculos científicos. ¿Alguien ve esto en datos reflejados? Esto no debería ser posible para un objeto tan pequeño. La incredulidad era palpable. La doctora Christina Cohen, científica senior del equipo de la sonda solar Parker de la NASA, escribió en su cuaderno: Atlas muestra un patrón magnético comparable al de un planeta pequeño, no al de un cometa. Su laboratorio se convirtió rápidamente en el centro de atención, con solicitudes de datos que llegaban de todo el mundo. En 2 días, magnetómetros terrestres independientes confirmaron que las señales coincidían con la trayectoria de Atlas. La probabilidad de fallo del instrumento se redujo prácticamente a 0. El descubrimiento había trascendido un solo objeto. Ahora desafiaba las leyes cósmicas fundamentales. A medida que el debate se hacía público, su importancia se profundizaba. Si Atlas realmente altera el viento solar, todo, desde la dinámica planetaria hasta las teorías sobre la materia interestelar, podría necesitar una revisión. La emoción solo era comparable a una inquietud silenciosa. ¿Qué más se ha pasado por alto en los datos, esperando reescribir nuestra visión del universo? Para muchos, el cosmos se sintió repentinamente más cercano y extraño que nunca. El viento solar no es una brisa suave, sino un torrente de partículas energéticas, electrones y protones, lanzados desde la corona solar a más de 1 millón de millas por hora. Este plasma no solo llena el espacio, sino que lo define. Forma la heliosfera, una inmensa burbuja que se extiende más allá de Plutón y protege nuestro sistema de la radiación cósmica entrante. Sin embargo, el viento solar puede desviarse cuando encuentra algo lo suficientemente masivo como para repelerlo. Los planetas con campos magnéticos crean esos escudos invisibles, zonas protectoras esculpidas por corrientes de metal fundido en las profundidades de sus núcleos. La magnetosfera terrestre, por ejemplo, desvía la mayor parte de esta radiación, permitiendo solo interacciones limitadas que alimentan las auroras cerca de los polos. Sin embargo, la mayoría de los cuerpos celestes carecen de esta defensa. Marte, tras haber perdido su núcleo magnético hace mucho tiempo, fue despojado de su atmósfera. Los cuerpos pequeños como asteroides, lunas y cometas simplemente no pueden generar protección magnética. En cambio, el viento solar arranca partículas de sus superficies, formando tenues colas de iones que se alejan del Sol. Solo los mundos lo suficientemente grandes como para albergar núcleos metálicos giratorios crean las burbujas magnéticas globales capaces de desviar el flujo de plasma.
La sonda solar Parker de la NASA y el orbitador solar de la ESA han dedicado años a medir estos patrones e interacciones, confirmando que solo los planetas masivos y magnetizados pueden reconfigurar la implacable corriente del viento solar. Los objetos más pequeños son arrastrados y su material se erosiona gradualmente. Precisamente por eso parece impensable la presencia de un campo magnético alrededor de un cometa. Según todos los cálculos conocidos, debería ser imposible. Sin embargo, si el viento solar representa el alcance del Sol y los campos magnéticos son los pocos escudos que se le oponen, cualquier desviación causada por un diminuto objeto interestelar requiere atención. Lo que observaron a continuación las sondas de la NASA ampliaría los límites de la ciencia conocida. 3 naves espaciales, estacionadas en diferentes partes del sistema solar interior, registraron el mismo fenómeno. Exactamente a las 8:03 UTC del 18 de agosto, los instrumentos de SOHO en el punto L1 detectaron una distorsión en forma de arco en el viento solar directamente aguas abajo de 3 y Atlas. 2 minutos después, la sonda solar Parker registró un pico magnético repentino, un gradiente abrupto incompatible con la fluctuación de fondo. A las 8:11, MAVEN, en órbita alrededor de Marte, registró una desviación que coincidía casi a la perfección con las coordenadas de Atlas. Durante años, estas misiones han monitoreado el comportamiento variable del Sol desde puntos estratégicos separados, SOHO rastreando cerca de la Tierra, Parker sumergiéndose a través de la corona y MAVEN orbitando Marte para estudiar la pérdida atmosférica. Cada una observa diferentes métricas: flujo de partículas, densidad de plasma, vectores magnéticos. Pero juntas esa mañana contaron una historia sincronizada. El Dr. Richard Kowalski, jefe del equipo de seguimiento de Atlas, revisó los registros reflejados a medida que llegaban nuevos datos. Las marcas de tiempo coincidían con una precisión notable. Rápidamente envió un mensaje: 3 plataformas, 3 detecciones. Esto no es un fallo técnico. Para eliminar la posibilidad de un error en el instrumento, los equipos de guardia realizaron análisis de correlación cruzada, alineando cada pico detectado con la trayectoria prevista de 3 y Atlas. La alineación persistió. Estadísticamente, la probabilidad de que 3 naves espaciales distintas, repartidas a lo largo de millones de kilómetros, registraran de forma independiente anomalías idénticas por pura casualidad era casi nula. En cuestión de minutos, la División de Heliofísica de la NASA inició una conferencia telefónica de emergencia. Los líderes de misión de SOHO, Parker Solar Probe y MAVEN se unieron al jefe de ciencia de datos de JPL. El consenso llegó rápidamente. Este evento estaba directamente relacionado con la trayectoria de Atlas, no con una erupción solar ni con una perturbación de fondo aleatoria. A las 9:15, el evento se elevó a una anomalía de nivel 1, reservada para descubrimientos que contradicen los modelos establecidos. En 90 minutos, se compiló un informe clasificado con superposiciones anotadas del evento y se envió a la Casa Blanca para su revisión. El informe técnico era claro: SOHO había detectado un arco de plasma, Parker registró un pico magnético repentino y MAVEN observó una desviación de partículas. Cada lectura coincidía con la ubicación proyectada de Atlas al cruzar la eclíptica. No se había producido eyección de masa coronal, ni llamarada solar, ni perturbación magnética planetaria. Solo un pequeño cuerpo interestelar interactuando con el viento solar de una forma que antes solo se observaba alrededor de planetas. Las mediciones fueron consistentes, verificadas e imposibles de descartar. Aquí es donde comenzó el debate más amplio. Si estas observaciones se confirman, las implicaciones son extraordinarias. La conversación ya no giraba en torno a si algo había sucedido, sino a cómo. En el laboratorio de propulsión a chorro J planta, la mayoría de los científicos se aferraban a las interpretaciones convencionales. En su opinión, ningún cometa o fragmento interestelar podía generar un campo magnético lo suficientemente fuerte como para desviar el viento solar. Sin un núcleo fundido y giratorio, Atlas no podía actuar como una dinamo y, por lo tanto, no podía poseer un verdadero escudo protector. Los únicos efectos magnéticos que esperaban eran las delgadas envolturas de plasma que se producen cuando el viento solar impacta con material volátil que escapa de una superficie, apenas suficientes para causar una desviación a la escala observada. Para los investigadores del JPL, la anomalía podría ser un caso extremo de magnetismo inducido o quizás una fluctuación inusual en el viento solar amplificada por la inusual composición de Atlas. En su opinión, aún podría tratarse de una alineación atmosférica excepcional en lugar de la prueba de un campo magnético permanente. En el MIT, sin embargo, la atención se centró en una idea menos convencional.
Un borrador interno inicial proponía que el Atlas III podría haber adquirido una capa magnetizada durante su largo viaje por el espacio interestelar. Imaginaban un cometa que atravesaba la onda de choque de una supernova que había explotado hacía eones, con su superficie prácticamente empapada de campos magnéticos remanentes, de forma similar a como una esponja absorbe líquido. En teoría, ese tipo de corteza magnética podría replicar temporalmente los efectos de una magnetosfera genuina, especialmente durante los momentos en que la presión del viento solar alcanzaba su punto máximo. Aún así, el escenario del MIT se basaba en varios factores y suposiciones especulativas, lo que dejaba un margen considerable de incertidumbre. Las intensidades de campo registradas fueron mucho mayores que las encontradas en cualquier objeto interestelar observado previamente, y se produjeron en un entorno de plasma mucho más turbulento que las condiciones habituales de nuestro sistema solar. Los revisores externos cuestionaron rápidamente ambas hipótesis principales. Las notas filtradas del proceso de revisión de Nature revelaron un profundo escepticismo. Ningún mecanismo conocido podría permitir que un cuerpo tan pequeño mantuviera un campo magnético comparable al de un planeta. Algunos sugirieron que las señales observadas podrían ser, en cambio, interpretaciones erróneas de la interacción del viento solar con una densa nube de material desgasificado, no un verdadero campo magnético. En los márgenes de una impresión de la sonda Solar Parker, la doctora Christina Cohen había escrito una nota reveladora: el escepticismo es esencial, pero estas trazas de Parker, nada en la física del plasma estándar, explica este patrón. El debate se extendió por conferencias y foros de investigación, dividiendo a los expertos en dos bandos. Uno enfatizaba los posibles errores de medición y la deriva de los instrumentos. El otro, la posibilidad de una física desconocida y un nuevo fenómeno cósmico. El único punto de acuerdo fue que los datos desafiaban una explicación simple. Ningún estudio existente había aportado evidencia de una dinamo o envoltura de plasma capaz de redirigir el viento solar con tanta intensidad. Con cada nuevo análisis, la brecha entre la teoría y la observación se ampliaba, y la incertidumbre se profundizaba. Mientras tanto, la comunidad científica en general y el público en general comenzaron a plantearse preguntas. Si TRES y Atlas realmente lograba lo que los instrumentos implicaban, las consecuencias se extenderían mucho más allá de un solo objeto, pondría a prueba los límites de nuestra comprensión de la dinámica del sistema solar. Entre quienes observaban se encontraba Michael Matías, un astrónomo aficionado experimentado, reconocido por detectar erupciones cometarias antes que los profesionales. El 3 de julio, documentó una secuencia de imágenes inusuales. La cola de iones de TRES y Atlas pareció oscilar bruscamente, como si la hubiera golpeado una fuerza invisible. Su curva de luz mostró una pronunciada caída seguida de una oleada a medida que aumentaba la actividad del viento solar, con la dirección de la cola cambiando varios grados en menos de una hora, un detalle que faltaba en los datos oficiales del observatorio. Matías subió sus imágenes FITS sin procesar y un vídeo timelapse a un foro astronómico en línea. En cuestión de horas, su publicación atrajo la atención mundial. Observadores de Brasil, Hungría y Nueva Zelanda respondieron con sus propios conjuntos de datos. Algunos confirmaron un comportamiento similar, otros no encontraron ninguno. El debate posterior fue abierto y técnico, y cada marca de tiempo y exposición se examinó en detalle. La credibilidad de Matías atrajo a profesionales, incluyendo varios del JPL, quienes solicitaron en privado información de calibración y datos meteorológicos. Él compartió todo, señalando: confío en mi fotometría, pero las herramientas espectrales de la NASA son mucho más profundas. Esto no parece inventado, simplemente inexplicable. A medida que se intensificaba el debate en línea, las demandas de transparencia de datos se intensificaban. Si realmente había un campo magnético involucrado, la gente quería presenciar la prueba por sí misma, o al menos con sus propios telescopios. Por primera vez en años, las fronteras entre la astronomía profesional y la amateur parecían disolverse. Cualquiera con un telescopio y curiosidad podía contribuir. El universo de repente se sentía más cerca, y por una vez, el descubrimiento mismo se sentía colaborativo. ¿Qué deberíamos buscar en la próxima imagen?, preguntaba una publicación, haciéndose eco del entusiasmo compartido. Quizás la próxima revelación vendría del patio trasero de alguien. Esta no era la primera vez que el espacio desafiaba las expectativas. En 2017, Oumuamua, otro visitante interestelar, atravesó el sistema solar, acelerando de maneras que ningún modelo podía explicar por completo, sin chorros ni cola visible. Años antes, en 1994, la sonda Ulises registró una fluctuación repentina en el campo magnético solar cerca de los polos solares.
un misterio que nunca encontró una causa firme. Incluso la Voyager 2 encontró límites magnéticos invisibles cerca del borde de la heliosfera, donde la física establecida no pudo predecir lo que encontró. Cada evento inexplicable empujó a los científicos a replantearse suposiciones fundamentales, aunque las respuestas a menudo resultaron esquivas. Estas anomalías siempre han tenido consecuencias más allá de la ciencia. En 2018, legisladores estadounidenses citaron Oumuamua y el incidente de Ulises durante las audiencias de financiación, presionando a la NASA para que contara con instrumentación más avanzada. Los presupuestos resultantes, a partir de 2019, financiaron nuevos magnetómetros, sensores de plasma y misiones de cartografía solar. Como dijo Joe Weslake, jefe de heliofísica de la NASA, en una revisión de 2023, lo que estamos descubriendo ahora es importante, no solo para la ciencia, sino también para nuestra forma de vida y funcionamiento en el sistema solar. Las implicaciones van más allá de la curiosidad. Cada lectura inexplicable recuerda a la humanidad que el universo aún guarda sorpresas y que la siguiente podría no darnos tiempo a ponernos al día. El 17 de abril de 2024, la NASA confirmó oficialmente que el Atlas III y mostró una curvatura de plasma medible en el viento solar, un fenómeno previamente observado solo cerca de grandes planetas. Los datos de SOHO, Parker Solar Probe y MAVEN, tomados a las 8:03, 8:05 y 8:11 UTC respectivamente, mostraron una anomalía magnética sincronizada. Sin embargo, incluso hoy en día, ninguna explicación revisada por pares explica cómo un objeto interestelar tan pequeño podría redirigir el viento solar con fuerza planetaria. Desde Oumuamua hasta las lecturas de los límites de la Voyager, el espacio ha recordado repetidamente a los científicos que la certeza es temporal. Como Weslake le dijo al Congreso hace años, las anomalías sin respuestas son donde comienza la ciencia. El misterio del Atlas III es el último recordatorio de que cada descubrimiento redefine cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos.